El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre, así del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de sus padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaún. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los frutos de la Eucaristía en la vida humana, pues nos los describe muy claramente el Señor en este Evangelio. El que come mi carne y bebe mi sangre, en primer lugar, tiene vida, pero no cualquier clase de vida, vida eterna, y es la vida del cielo, y es la vida de la Santísima Trinidad, y es la vida que verdaderamente impulsa a hacer cosas grandes y mantiene encendido el corazón. Por eso los discípulos de Emaús, cuando escucharon todo lo que Jesús les explicaba y lo reconocen en la fracción del pan, siente que su corazón está siendo cambiado. Y no solo está siendo cambiado, sino que ha sido transformado. ¿No ardía nuestro corazón cuando venía con nosotros de camino? El Papa Juan Pablo II tiene una exhortación apostólica dedicada precisamente a este pasaje de los discípulos de Emaús: Manen nobiscum Domine, quédate con nosotros, Señor. Es la realidad de la Eucaristía. De hecho, el pasaje de Emaús es toda una liturgia eucarística cuando nos ponemos a mirarla detalladamente, porque precisamente Jesús, dentro del rito de la Eucaristía, nos trae en ese camino, en un camino en donde nos explica las Escrituras, en un camino en donde parte para nosotros el pan, y allí tenemos la posibilidad de encontrar la vida eterna, de encontrar y experimentar no cualquier clase de vida, sino vida eterna. En verdad les digo, que el que coma mi carne y beba mi sangre, tiene vida eterna. El que come mi carne y bebe mi sangre, también dice el Señor, goza de su naturaleza humana y su naturaleza divina, porque el que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Aquello que San Pablo le pedía a los filipenses: si ustedes quieren darme una alegría, si quieren tenerme entusiasmado, si quieren hacer un acto de misericordia conmigo, tengan entre ustedes los mismos sentimientos que estuvieron en Cristo Jesús. La única posibilidad que nosotros tenemos para una configuración plena
con todos los sentimientos humanos y divinos de Jesús, es comiendo su carne y bebiendo su sangre. Es la forma más extraordinaria en la que el cristiano se puede cristificar y todas sus acciones se pueden convertir en las acciones de Cristo, las palabras de Cristo, los sentimientos de Cristo, los afectos de Cristo, los actos racionales de Cristo, los actos afectivos de Cristo, los actos sexuales de Cristo. Hoy, por ejemplo, cuando la humanidad está tan sometida a tantos desórdenes, a tantos vejámenes, desde muchos aspectos, por ejemplo en el aspecto sexual, la forma tan desorientada, no solo desordenada, sino maléfica en la que estamos viviendo nuestra dimensión sexual, en todas las dimensiones o estados de la vida cristiana, porque está pasando incluso hasta dentro de la misma orientación del sacerdocio, dentro de la misma vocación religiosa. Los desórdenes sexuales que hay dentro de la vida sacerdotal hoy son a unos niveles terribles. Los desórdenes sexuales que hay dentro de la vida consagrada, en los religiosos y en las religiosas, es terrible. Los desórdenes sexuales que se están viviendo dentro de la vocación matrimonial, en la vida conyugal, son terribles y devastadores. Peores que la amenaza de una guerra nuclear. Peores, devastadores. Porque eso destruye la dignidad de la persona humana, la acaba interiormente y la destruye exteriormente. Los desórdenes sexuales que hoy se viven en las dimensiones de los bautizados cristianos son terribles. El espíritu de la lujuria le ha ganado a más de un cristiano, le ha ganado a más de un sacerdote, le ha ganado a más de un religioso y a más de una religiosa, le ha ganado a más de un casado. ¿Y por qué? Ese síntoma que se está viendo ya nos dice qué es lo que está pasando. ¿Cómo es nuestra relación con Jesús Eucaristía? Parece que no estamos comiendo su carne y no estamos bebiendo su sangre, porque la manera de amarnos, la manera de relacionarnos, la manera de tratarnos unos a otros, no corresponde a la forma en la que nos trata el Señor, en la forma en que ama el Señor, en la forma en que Él se relaciona el Señor con nosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Esto se llama configuración plena con Cristo. Así como el Padre vive, el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, así del mismo modo el que me come vivirá por mí. ¿Por qué hoy nuestras relaciones interpersonales están tan deterioradas desde todos los ámbitos? ¿Por qué reina tanto la desconfianza, la deslealtad, la traición, la envidia, los celos, la soberbia, el orgullo, las competencias en nuestras relaciones interpersonales? Porque nosotros no nos estamos alimentando del cuerpo y la sangre de Cristo. Y parece que nuestra relación con la Eucaristía en la vida de muchos cristianos, sacerdotes, religiosos, religiosas y de todos los cristianos en general dentro de la Iglesia, parece una relación con la Eucaristía más de tipo racional o sentimental, pero no una relación desde la fe. Quien vive la Eucaristía desde la fe tiene toda la posibilidad de transformarse interiormente. Quien se relaciona con Jesús Eucaristía desde la experiencia profunda de la fe, ya no desde la razón ni de los sentimientos, sino desde la convicción, desde la certeza profunda que ofrece el Espíritu Santo por una experiencia alta de fe, su vida es diferente, su vida es transformada, su vida no es lo mismo. La Eucaristía, y quien verdaderamente se está relacionando con ella, transforma las vidas humanas y las conductas son diferentes. Hay personas, por ejemplo, que
sienten cierto temor acercarse a los sacerdotes. Y hay sacerdotes que en vez de convertirnos en un ámbito de calidez para los demás, nos estamos convirtiendo en una amenaza para los demás. Una vez me decía la víctima de un sacerdote, me decía: padre, yo fui a buscar un pastor, fui a buscar un sacerdote y me encontré un hombre. Esto no me lo estoy inventando, yo lo he escuchado. Yo lo he escuchado. Hay gente que viene a buscar a Cristo en un religioso, en una religiosa, y se está encontrando otra cosa. Hay esposos que van a buscar en su esposa a Cristo y se encuentran otra cosa. Hay esposas que van a buscar en sus esposos, porque eso es lo que deben encontrar. En la vida cristiana, eso es lo que debemos encontrar, y se encuentran otra cosa. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo una relación auténtica, real, verdadera con Jesús Eucaristía. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Hay pastores que ya no huelen a Jesús. No huelen a Jesús, huelen a otra cosa. Porque nuestra vida no está siendo permeada, transformada por la realidad eucarística. Porque nuestras acciones ya no son las acciones de Cristo. Porque nuestro amor ya no es el amor de Cristo. Porque nuestro afecto ya no es el afecto de Cristo. Porque nuestro modo de pensar ya no es el pensamiento de Cristo. Porque nuestro modo de trabajar, de relacionarnos con el trabajo, no parte del mismo obrar de Cristo, de la voluntad de Cristo. ¿Para qué se encarnó el Verbo? Se encarnó para transformar la naturaleza humana que estaba dañada y corrompida por el pecado. Y la única forma que nosotros tenemos para participar de esa transformación son los sacramentos. A mí me da mucha pena cuando nosotros en la vida cristiana, cuando en la evangelización, cuando nuestras actividades pastorales, formativas, nosotros andamos promoviendo una cantidad de tácticas y métodos para solucionar tantos desórdenes que vive la humanidad hoy, lejos de Jesús, lejos de la Eucaristía. Da vergüenza y pena que sacerdotes y religiosos les dé miedo hablar de la conversión para poder acercarnos a Jesús Eucaristía, porque necesitamos relacionarnos directamente con Él para ser transformados. Pero si no les da vergüenza y pena a algunos en sus actividades pastorales, darle toda la fuerza a los métodos psicológicos y humanistas. Y los dogmatizan, los elevan a un grado de divinidad que los vuelven más importantes que Cristo. Hoy hay sacerdotes y religiosos fascinados hablando de ciertos métodos de terapias psicológicas para ayudar a la gente, como si eso fuera suficiente. No. ¿De qué ha servido? Yo creo que no ha habido un tiempo en el que el desarrollo psicológico haya llegado a niveles tan altos como ahora. ¿Y cómo está la humanidad hoy? ¿Por qué nos da miedo proponer a Cristo? La psicología es buena cuando nos ayuda a llegar al Señor. Cuando no ayuda a llegar al Señor no sirve para nada. Las ciencias humanas son buenas. La filosofía, la antropología es buena para nosotros los cristianos cuando nos sirve para llegar al Señor. Cuando no sirve para llegar al Señor es basura. Eso hay que botarlo. ¿Para qué? ¿Para alimentar la vanidad? Para eso sirve. ¿Para alimentar las ínfulas de grandeza, de inteligencia humana? No sirve para nada. No sirve.
Mire, el testimonio de los padres de la iglesia es impactante. Hay padres de la iglesia que llegaron a Cristo a través del uso recto de la razón. En la filosofía, buscando la verdad, se encontraron a Cristo. Y nosotros engañando a la gente, y nosotros embaucando a la gente, y nosotros desorientando a la gente, y nosotros mandando a la gente para otro lado. ¡Qué vergüenza! ¡Qué pena! ¡Qué traición al camino de una auténtica pastoral! ¡Qué traición! Y es que el que habla así es porque no tiene al Señor. Es porque no vive de vida eterna. Es porque no vive de la experiencia, del encuentro real con Jesús. Porque no nos hemos encontrado verdaderamente con el Señor. Hoy en la iglesia hay muchos que lo han encontrado, pero desde la razón. ¿Y para qué les sirve eso? Cuando les viene la tentación, inmediatamente caen porque no tienen la fuerza sobrenatural de la fe, de la experiencia con el Señor. Y redonditos caen. Redonditos. Viene la tentación del miedo y de la cobardía ante ciertas cosas y gana. ¿Por qué? Porque no está la vida de Cristo. No está la vida de Cristo ahí. Cuando la vida de Cristo está ahí, viene una tentación y aunque hay combate y hay lucha, siempre vence el Señor. Siempre vence. Alguien se me acercó un día y me dijo: Padre, una vez le escuché a usted que la Eucaristía era el mejor remedio para vencer las tentaciones de la lujuria. Y yo estaba teniendo unas luchas muy fuertes con la impureza, muy fuertes. Y cuando le escuché a usted eso en una homilía, comencé a ir a misa todos los días. Padre, y usted no sabe lo que me ha pasado. Es una gracia muy fuerte, es una gracia muy alta. ¿Cuál es el problema? Que hoy ya no tenemos fe. La gente muchas veces viene a la Eucaristía por rito, por cumplir un rito, ¿sí? O por otros intereses, pero no porque tenga una convicción, no porque tenga la certeza profunda en el corazón de que aquí está la solución para todos los problemas. Los cristianos somos los más bienaventurados, los católicos. Tenemos la dicha más grande. ¿Por qué? Porque tenemos la Eucaristía. Una vez estaba en una misión con la hermana Blanca. Estábamos en México y allí en Ciudad de México llegamos al aeropuerto, nos retrasaron el vuelo y nos fuimos a la zona de comida y había un señor que nos miraba, mire, hasta que se le acercó a la hermana Blanca y la miró a los ojos y le dijo: ¿sabe qué, hermana? Yo siento que usted tiene a Jesús. Ore por mí, ¿sí? Y se arrodilla ese hombre ahí en pleno aeropuerto, delante de toda la gente, y se quita tenía una gorra puesta, se la quitó, y abrió sus manos, y la hermana Blanca, como no le da pena de nada, y comenzó a orar en pleno aeropuerto, ¿sí? La gente apenas miraba, y se para ese hombre y dice: hermana, ¿usted sabe quién soy yo? Yo soy un pastor protestante. Acabo de llegar a un evento que tuvimos en el estadio aquí de México y vine a predicar. Hermana, ¿usted de dónde saca toda esa fuerza que tiene? Y lo mira a ella y le dice: la Eucaristía, mi hijo. Hay que volver a la Eucaristía. Y éramos 3. Había otra hermana conmigo. Yo estaba al lado de la hermana Blanca y nos mira a nosotros y nos dice: ustedes son unos privilegiados. ¿Por qué nos da miedo? ¿Por qué somos tan reservados, tan diplomáticos? ¿Por qué nos interesa tanto como no afectar las relaciones sociales, como si Cristo afectara las relaciones humanas? De eso hay más de un convencido hoy en la iglesia, más de un sacerdote convencido de eso, más de un religioso, más de una religiosa, más de un obispo, que no se atreven a hablar abiertamente de Jesús y de los beneficios de la Eucaristía por cuidar las relaciones, por cuidar que el diálogo.
Una vez me tocó ver, uno ve unas cosas que dice, Dios mío. Invitaron a unos obispos, unos dirigentes políticos a un encuentro y lo transmitieron por televisión. Es que es paradójico. Estos dirigentes políticos son LGTB, promotores de todo esto, no creen, no tienen nada de fe, ¿sí? De los que promueven el aborto. Y hablaban ahí, hablando de las relaciones homosexuales abiertamente y los beneficios que traen. Y los obispos ahí calladitos. ¿Saben por qué? Por no afectar las relaciones diplomáticas. Pero ellos sí están convencidos y no les da pena y vergüenza hablar y promover lo que promueven. ¿Qué nos está pasando hoy en la iglesia? Es que no estamos convencidos de que Jesús, Eucaristía, es la vida para todos. A mí sacerdotes buenos que me quieren, amigos, y me dicen, Omítar, a mí me gusta tu forma de ser, pero a veces no hay que ser tan exagerado con la Eucaristía. Y yo les digo, Padre, mire, de todas maneras, esto no es una cosa con los hombres. Esto que yo llevo en el corazón es algo con Dios. Con Dios. Es increíble. A mí, es que es muy paradójico. Quienes más se me van encima por mi relación con la Eucaristía son sacerdotes religiosos y religiosas. Es paradójico. Es paradójico. A mí eso que me dice, me preocupa gravemente, porque yo digo, quienes deberíamos estar más convencidos y en quien uno debería encontrar más estímulo, más motivación para amar más la Eucaristía, debería ser en los consagrados. Pero lastimosamente no es así. Aunque hay sacerdotes santos que aman profundamente la Eucaristía, hay religiosas y religiosos que aman profundamente la Eucaristía, muy pocos sí. Hay obispos que aman la Eucaristía, pero pocos. Fíjense usted, siempre hay que mirar la vida del sacerdote, siempre. Esto para que sepamos relacionarnos con las cosas en relación con la Eucaristía. Hay que mirar la vida de los evangelizadores en relación con la Eucaristía. Hay que mirar la vida de los religiosos y de las religiosas en relación con la Eucaristía. No nos dejemos engañar. No crean que son los grandes proyectos estructurales, materiales, los que definen la vida cristiana. Eso no dice nada. Los mundanos y paganos hacen cosas aún más grandes. Las ciudades y las metrópolis están llenos de edificios sofisticados y de grandes estructuras. ¿Y qué dice eso de vida cristiana o de vida humana? Nada. Lo que dice de nuestra autenticidad en la vida cristiana es nuestra relación con Jesús. Y de nosotros los católicos con Jesús Eucaristía. Hacer estructuras materiales es lo más fácil de la vida. Eso es lo más fácil. Hacer grandes eventos notorios, eso no hacen los artistas, ¿sí? Y son más exitosos. Eso lo hacen. Lo que ellos no son capaces de hacer es llegar hasta el Señor en la Eucaristía. Por eso, amemos mucho la Eucaristía. Y sepamos que nuestra vida va a ser auténtica, real, y vamos a vivir una vida fecunda, plena, bienaventurada, en la medida en que nos relacionemos con Jesús Eucaristía. Si no es desde ahí, no sirve, las cosas no funcionan. La vida humana siempre tiene una tendencia natural a buscar seguridades firmes, y no solamente firmes, absolutas. Y la seguridad absoluta que nosotros hoy tenemos se llama Jesús y se nos hace presente en la Eucaristía.
es la seguridad más absoluta, porque quien come y bebe la sangre del Señor, ese resucitará en el último día. Esa es la promesa del Padre, porque es su Hijo amado, en quien Él se complace. Y cuando el Padre ve a su Hijo en alguno de nosotros, y lo ve encarnado de manera mística por la comunión de su cuerpo y de su sangre, el Padre se siente profundamente feliz y está dispuesto a darle a su Hijo lo que su Hijo quiera, lo que quiera, porque el Padre se complace en el Hijo. Por eso algunos cristianos orientales que tienen el sacramento de la Eucaristía acostumbran a dar la primera comunión después del bautismo. Algunas iglesias orientales la Eucaristía la reciben inmediatamente después del bautismo, porque por esta certeza, el que come mi carne y bebe mi sangre, ese vive de vida eterna. La iglesia tuvo a los inicios la práctica de que se celebraban los 3 sacramentos de iniciación cristiana juntos. Primero se celebraba el sacramento del bautismo, seguidamente se recibía la confirmación, que era el don, la plenitud del Espíritu Santo, y por último se recibía la Eucaristía. Hoy por circunstancias pastorales ha cambiado el orden, la trayectoria, porque a veces resultamos sacrificando cosas fundamentales por cosas circunstanciales. Fíjense que el Concilio Vaticano II todavía trae una afirmación bellísima, extraordinaria sobre la Eucaristía. Dice que es fuente y culmen de la vida cristiana. Por eso la iglesia primitiva acostumbraba a 2 o 3 sacramentos juntos, y la Eucaristía efectivamente era el culmen. Primero bautismo, luego confirmación y después Eucaristía. A los que tenemos la aspiración de ir al cielo, cada que estamos en la Eucaristía estamos en el cielo. Una vez yo estaba celebrando la Eucaristía con nuestra fundadora, la madrecita Alicia, estábamos los dos solos. Y yo me puse a mirarla en ese fervor durante la celebración, y la miré y le dije: Madre, ya habíamos empezado la Eucaristía, y le dije: Madre, ya estamos en el cielo. Y me miró apenas se le abrieron los ojitos y me decía: sí, mijito, estamos en el cielo. Así que cada que queremos tener contacto directo con el cielo, cada que queramos, es sino participar, como nos dice el concilio, la Sacrosanctum Concilio, participar de manera consciente y activa en la Eucaristía. Quien no tiene una participación consciente y activa está desconectado, está totalmente desconectado, no tiene fe. En esos momentos su fe no está trabajando en torno a la Eucaristía. Por eso pidámosle mucho al Señor la gracia de amar y centrar cada vez más nuestra vida en torno a la Eucaristía. Miren, el mundo se puede acabar en estos momentos. Puede estallar la Tercera Guerra Mundial, ¿sí? Y todo para destruirse, y nosotros aquí, en el cielo, en la comunión más alta con el Señor, en el refugio más alto y grande que puede tener un ser humano, el corazón de Cristo. Cuando estamos en ese corazón eucarístico, nada pasa, ni el demonio tiene acceso. Por eso el demonio ha trabajado tanto por reducir la conciencia eucarística. Hoy cuando se obliga, a mí me duele tanto, me duele, cómo hay sacerdotes que obligan autoritariamente a recibir a la gente, a que reciban la comunión en la mano. Esos sacerdotes, y no se los digo para que vayan y peleen con ellos, oren por ellos, que el Señor tenga misericordia de ellos, porque es un abuso del cual le tendrán que dar cuentas al Señor. Ni siquiera la iglesia lo hace. La iglesia tiene
da la posibilidad de recibir la Eucaristía en 4 maneras. Y nos ha dicho la Iglesia, hay un documento, cuando ustedes puedan, no deberían hacerlo. Eso para no quedarnos con cosas nocivas, erróneas, que promueven algunos, hoy dentro de la Iglesia, sacerdotes y hasta obispos. La Congregación para el Culto Divino tiene en la página oficial de la Santa Sede, que es Vatican, allí entran a la Congregación para el Culto Divino. Desde allí el Santo Padre, desde esa congregación el Santo Padre nos dice cuáles son las disposiciones que todo católico debe tener en torno a los sacramentos y a la liturgia. Ese es un brazo del Santo Padre para enseñarnos. Y así nosotros nos damos cuenta que estamos en comunión con el Santo Padre. La Congregación para el Culto Divino tiene una oficina sobre las celebraciones litúrgicas. Ahí la encuentran. Y ahí nos habla sobre la recepción eucarística, cómo se recibe la comunión. Y es verdad que en la Iglesia existe la posibilidad de recibir la comunión de rodillas, de recibirla en la boca, ¿sí?, de recibirla de pie, y en algunos lugares donde algunas conferencias episcopales, siguiendo todo un proceso, han permitido la recepción eucarística en la mano. Pero la Iglesia, allí en ese documento dice la Congregación para el Culto Divino que probablemente la práctica de los primeros siglos fue la comunión en la mano por unas circunstancias que se presentaron al inicio del cristianismo. Fueron unas circunstancias severas que llevaron a los cristianos a esta práctica, pero desde el siglo VII, más o menos, ya en el siglo X, la práctica de la recepción eucarística hasta el siglo XX fue en la boca, totalmente, y la mayoría de rodillas. ¿Por qué? Por el cuidado que la Iglesia ha tenido con la Eucaristía, porque en la boca hay menos peligro, menos riesgo de que caigan partículas al piso, porque en cada partícula está Cristo, porque recibiéndola en la boca psicológicamente, eso nos alerta, nos hace ampliar mayormente la conciencia frente a la recepción eucarística. Hoy la mayoría de la gente no tiene conciencia para recibir la Eucaristía en la mano. Yo me doy cuenta en la praxis. La reciben de cualquier manera y van y se sacuden las manos. ¡Qué dolor! Se les cae la Sagrada Eucaristía. ¡Qué dolor! Y la recogen de cualquier manera, cuando la Iglesia nos enseña que si se cae el cuerpo de Cristo, ese lugar debe aislarse, limpiarse, protegerse y verificar que no quede nada del cuerpo de Cristo en el piso. Esa es la dirección de la Iglesia, es la orientación de la Iglesia en la Organización General del Misal Romano. Documentos universales de la Iglesia que hoy muchos sacerdotes se los están brincando y hasta obispos. ¿Por qué? Porque hemos perdido fe, conciencia y a lo mejor o no hemos amado la Eucaristía o si la amamos algún día perdimos el amor por ella. Y por eso hay tanta infidelidad hoy en la Iglesia. Hay tanta infidelidad. Todo viene de esa falta de conciencia y de relación profunda con Jesús Eucaristía. Que la Virgen nos ayude, ella en su corazón, que siempre fue consciente de la presencia de Jesús. San José, que tuvo un trato tan hermoso, tan consciente, tan delicado, que a pesar de ser hombre, trató a Cristo con una ternura, con un amor, un respeto, una adoración y una dignidad. Que San José nos ayude. Que los santos nos ayuden también a reparar incluso tantas faltas que nosotros y abusos en los que nosotros hemos entrado con Jesús Eucaristía en nuestra vida. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.